Buenas tardes. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Nos es grato volver a saludarles a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y que se unen a nosotros para alabar a nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros y pedir su dirección. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia sin merecerlo, suplicándote el perdón de nuestros múltiples pecados e imperfecciones, Señor, y agradeciéndote, Señor, este tiempo que nos das para reunirnos y alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te rogamos humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y este orden de culto y sea para la alabanza de tu nombre, Señor. Te rogamos que des inteligencia y sabiduría al pastor para exponer tu palabra, Señor, y que sea de olor grato a ti, Señor. Porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que hemos venido estudiando, y vamos a dar lectura al capítulo 21, de los versículos 1 al 34. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su tumulto estarán velando.
Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Les invito a entonar alabanzas a nuestro Dios. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Buenas tardes, amados hermanos. A mí me encanta leer, es una de mis grandes pasiones, la lectura. Y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante en el libro de Job, acerca del capítulo 20 y 21. En el capítulo 20, su amigo Zofar toma la palabra y en el 21, Job responde a lo que Zofar le dice. El título del mensaje en este día es Sin un centavo y está en la diapositiva de inicio. Uno de los libros que desde mi juventud más he disfrutado se titula Cantos de los Barrios Bajos, escrito por un autor japonés llamado Toyohiko Kayawa. Déjame decirte que este hombre era un presbiteriano de formación. En el seminario de Tokio hizo sus estudios y después fue al seminario de Princeton en Estados Unidos. Pero su formación cristiana lo llevó a tomar una decisión radical: renunciar a todas sus prebendas como un plebeyo, como parte de la aristocracia japonesa, vender todo y se fue a vivir a uno de los barrios bajos de la ciudad de Tokio para ayudar a sus compatriotas y simplemente enrolarse como un obrero más. Este hombre fue nominado en 2 ocasiones para el Premio Nobel de Literatura y en otras 2 ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Se le llamó el Santo de Shinkawa, la región, la colonia donde él fue a vivir. Y la verdad es que los poemas que están escritos ahí, más que escritos con tinta, están escritos con el corazón. Quiero leer de este libro un poema, la siguiente diapositiva, en el que se basa nuestro mensaje hoy, y se titula Sin un centavo. No tengo ni un centavo. Por poco tiempo puedo vivir sin alimentos, pero mi corazón se hace pedazos porque sé que a nadie puedo socorrer. Sin un centavo, mis harapos los puedo compartir, pero no puedo soportar los gemidos de los niños hambrientos. Sin un centavo, y cae la lluvia, pero no me abandonan la confianza y la fe. Desvalido, tranquilamente espero lo que va Dios a hacer. La siguiente diapositiva, y es el primer punto. ¿Cómo es el sistema? En este segundo discurso de Zofar expone cómo es el sistema del pensamiento religioso de la época en que fue escrito este libro. Zofar es el amigo más legalista de todos y más tradicionalista. Le pide a Job que se deje de palabrerías necias desde el principio y le dice que Dios castiga a los malos. Así de simple. Punto. Esto es así desde el principio y no va a cambiar. Así es el sistema y no hay nada que hacer. Dice el versículo 1, respondió Zofar la amatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, Job? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y este es el tono del discurso. Este es el sistema y no hay nada que hacer. Lo aceptas o mueres. Zofar no se da cuenta que con esa manera de pensar en realidad está limitando
e ignorando la gracia de Dios y la misericordia libre que Dios da. En el Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El discurso se divide en 3 partes. Es una bella poesía que usa imágenes o metáforas y se basa en un sistema religioso que muchos denominan recompensa y castigo. En nuestro tiempo se llamaría una escuela conductista y que muchas personas practican a veces sin saberlo. Es decir, cuando regañan a un niño, le dicen: niño, pórtate bien, si no, y eso es recompensa y castigo. Si haces las cosas bien, va a haber una recompensa. Si haces las cosas mal, te voy a castigar. Y este pensamiento tan simple es el que está dominando el tono de este poema. Zophar es muy contundente, ya no va a volver a hablar de los amigos, ya no va a volver a hablar después de estas palabras. El legalismo ya no puede decir más. De los versículos 6 al 11 describe el destino del malvado. Dice el versículo 9: el ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Es decir, su ruina será pronta y su vida breve. De los versículos 12 al 21, el malvado es caracterizado como un ser que devora todo. En el versículo 15 dice: devoró riquezas, pero las vomitará de su vientre, las sacará Dios. En los versículos 20 y 21, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba, no quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. Y de los versículos 22 al 29 continúa este discurso diciendo que la ira de Dios alcanzará a los malvados. Y así concluye, versículos 27 y 29. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. La ira de Dios alcanzará a los malvados. Y según Zophar, no hay opción. Si Job sufre, es porque seguramente él ha hecho algo muy malo delante de Dios. Pecó de una manera grave. Por lo tanto, lo que está diciendo Zophar en su poema es: tú eres ese hombre malvado. Algunas personas siguen este pensamiento y piensan que las personas que experimentan enfermedades como el COVID-19 o los que sufren a causa de las inundaciones están pagando por algo malo que hicieron, pero no es así. Jesús habla de este asunto en el Evangelio de Lucas. Te invito a leer el capítulo 13, los versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le preguntaron a Jesús, porque dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si ustedes no se arrepienten,
todos pereceréis igualmente. ¿O qué creen aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es que hoy es un día de salvación. Hoy es un día de solidaridad, de compasión. Hoy es un día de arrepentimiento. El sistema no da oportunidad, pero hay una forma en que Dios ha superado al sistema, y es precisamente a través de Jesús, mi Salvador, mi Señor. En esta hora, la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo superar el sistema. De los versículos 1 al 6, Job en el capítulo 21 empieza a responder a Zofar. Dice: entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Nota esa palabra, consuelo. Denme consuelo, tolérenme, dice el versículo 3, y yo hablaré, y después que haya hablado, si quieren pueden burlarse de mí. ¿Cómo puedes superar el sistema? En primer lugar, recibiendo la consolación de Dios y dando consuelo al que lo necesita. Nosotros, como seguidores de Cristo, al igual que Toyohiko Kagawa, tenemos un ministerio que cumplir, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en su capítulo 1, habla del Dios de la consolación que se ha revelado a nosotros como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en 2 Corintios 1, 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que en cualquier tribulación están, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es que, dice Pablo, que nosotros somos consolados para que podamos consolar a los que sufren. Somos consolados para consolar a otros. En su respuesta, Job pide a sus amigos tolerancia. Tolérenme un poco esta locura. Él no ha blasfemado contra Dios. No ha encontrado un despropósito en la situación que está viviendo, pero tiene un dolor muy profundo clavado en el corazón. Él está sufriendo y no encuentra consuelo en sus amigos. Y sabes que este libro habla de amistad. Quizás este es el tiempo en que tú tengas que hablarle a alguien para consolarle. Y esa es la primera forma en que el sistema se rompe, en que el sistema no tiene sentido, porque empieza a obrar la misericordia. Luego, la segunda forma de superar este sistema de cosas es ayudando a liberar a los cautivos. En esta semana vi una serie con mi hijo acerca de las redes sociales y me llama mucho la atención, me gustaría que lo viera, ese reportaje documental, porque lo que llamó mi atención es que la mayoría de las personas que están ahí hablando precisamente en contra de las redes sociales son los creadores de las mismas redes sociales. Ellos se dan cuenta que se han creado las redes sociales para cautivar a las personas y dominar su manera de pensar, de decidir. Por eso es importante siempre ayudar a liberar a los cautivos. Y es la segunda forma de romper con el sistema. Job declara 2 veces que no es verdad que al malvado le va mal. En los versículos 7 al 9 lo dice claramente: porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en muchas riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos.
Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote, plaga de Dios sobre ellos. Al contrario, ¿verdad? En este sistema de pensamiento religioso de Sofar, basado en las obras, dice Job, no, pues no funciona. Y si quieres, vamos al versículo 30 y 33, y dice lo mismo Job, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando, y los temores del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. Muy interesante. Dios no ha hecho esto. Job dice, Dios no ha hecho eso. Tú no conoces realmente a Dios, Sofar ni tus amigos, sino que la injusticia, la opresión y la pobreza es consecuencia del pecado del hombre. Es consecuencia de la acción pecaminosa de hombres idólatras, egoístas y opresores, a quienes conviene imponer este sistema en la mente de la sociedad. La tercera forma de romper con el sistema es compartiendo el reino de Dios. Job habla con sarcasmo de la postura de sus amigos en los versículos 17 al 22. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Y Job está diciendo algo bien claro, siendo sarcástico. Si es así, esto debe de pasar. Pero Dios no castiga al malvado. Hay una determinación libre de Dios. Hay una voluntad soberana de Dios, pues no todos los que sufren son malvados, ni están pagando por los errores de sus padres. Jesús hace un anuncio increíblemente maravilloso, el Evangelio del Reino como una oportunidad para los pecadores. Jesús dijo varias veces, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 14, empieza su ministerio y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y para entrar y romper el evangelio en la vida, en la historia de la humanidad, es necesario que el tiempo se haya cumplido y el reino de Dios, dice Jesús, se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras más compartimos el Evangelio de Dios, este sistema se va fracturando. Lo que más temen los grandes consorcios económicos, políticos y religiosos es precisamente al Evangelio de Dios, a los verdaderos discípulos. Y yo sé que tú eres un discípulo porque Dios te llamó a ello, como Toyohiko Kagawa. Quizás vas a ser perseguido por tu fe, pero Dios va a estar contigo. La cuarta forma de superar el sistema lo menciona Job en los versículos 23 al 26, y es viviendo para la gloria de Dios. No vivas para ti mismo, eso es seguir el mismo sistema. Vive para la gloria de Dios.
y verás la gloria de Dios en todas las cosas. Job se centra en cómo la muerte es igual para todos. Dice en el versículo 23, cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las nieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Ese es el final. En Hebreos 9:27, el autor de la carta a los hebreos, aunque en realidad es una colección de sermones, dice en esta parte: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. La segunda vez Cristo viene en su gloria. La pregunta al final es: ¿puedes seguir a Jesús sin necesidad de recibir una recompensa? Eres un discípulo de verdad. Sientes en tu alma que esto está quemando tus entrañas, tu ser. Sientes que puedes seguir a Jesús sin necesidad de ser librado del infierno. Eres un discípulo de Jesús. Estás dispuesto a amar con libertad y en medio de tu dolor a un Dios que ha sufrido por ti y se ha vuelto, como hemos leído, tu fiador, tu redentor, y te acompañará todos los días de tu vida. Puedes confiar en Él. Puedes vivir para su gloria. Así que ya sea que yo no tenga ni un centavo, yo sigo a Jesús. Y eso hizo Toyohiko Kagawa. Siguió a Jesús. Y fue perseguido a causa de su fe y su compromiso con los pobres. Te queremos invitar en esta hora, si Dios ha hablado a tu corazón acerca de cómo superar este sistema de cosas, y tal vez tú digas: yo tampoco tengo ningún centavo, pero sabes que vamos a orar y vamos a depositar nuestra ofrenda que servirá para ayudar a los damnificados por las inundaciones en el sureste de nuestro país. Como dice este poema que hemos leído: tranquilamente esperemos lo que va Dios a hacer. ¿Te parece? Señor, gracias por tu palabra hoy expuesta, por estos capítulos 20 y 21 de Job, que sin duda la respuesta de Job es una respuesta fuerte a las preguntas que le están haciendo sus amigos, culpándolo de algo que él no hizo, amenazándolo con cosas que ellos mismos no conocen de ti. Gracias por limpiarnos. Gracias porque la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado. Gracias por venir a buscarnos, siendo tan malvados y perversos de corazón. Gracias por venir a vivir a nuestras vidas. Te pido en esta hora que las personas que están tomando una decisión de arrepentirse y dejar a un lado su maldad, porque no pueden por ellas mismas, sin un centavo, sin nada más que su voluntad,
así de pequeña, expuesta ante ti, te entregan su vida en este día. Si ellos han escuchado tu voz, cosas extraordinarias van a suceder, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y veremos lo que vas a hacer. Gracias por tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos avanzando en el reino de Dios. Cada semana Dios va cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Estamos orando que muy pronto ya podamos reunirnos en el templo de la Iglesia del Mesías, con las medidas higiénicas necesarias, empezar a retomar nuestros grupos. Yo te quiero pedir que tengas fe y que sigas orando, pero sobre todo sigue participando en las actividades de la iglesia. Todas ellas son para nuestra mutua edificación y para tener compañerismo. Asimismo, si Dios te ha llamado a entregar a través de este mensaje tu ofrenda de amor por la causa del reino de Dios y para apoyar a las personas que están inundadas en el estado de Tabasco y que han perdido todo, también en el estado de Chiapas, te invitamos a que lo hagas. En la descripción del video puedes encontrar el número de cuenta y puedes depositar tu ofrenda y tus diezmos. Gracias por tu colaboración, gracias porque juntos podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro querido Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén. Siempre cantaré de tu majestad.